bien, querido, bien, bien. Bien. Bueno, voy haciendo avisos parroquiales. Bueno, ¿qué quieren que hagan, nenas bonitas? El título tiene detrás un respaldo pedagógico, vamos a dejarnos de bibliotecar. Bueno, primero vamos a la noticia buena. Jueves virtual. La joda es virtual, pedagógica. Bueno, vamos a ser virtual. Bien, esa es la primera. La segunda, bueno, tiene que ver que toda esta parte va a recibir una evaluación, que yo les estaba comentando, con este estilo. Pero bueno, acá en las clases, digamos, no el año calendario académico en sí, porque hay que tratar de terminarlo antes por un montón de cosas, o sea, a veces algún alumno o alumna que debe algún módulo, o algo de alguna materia, cierres, hacer, qué sé yo, notas a la plata, bueno, un montón de cosas que no importan. No hace falta, digamos, demasiado entrar en detalle. Entonces, el cierre de las actividades cae un 21 de noviembre. 21 de noviembre. Bueno, ahora, ¿qué pasa? El 21 de noviembre, primero que es jueves. Bueno, entonces yo la posibilidad, digamos, como por las dudas, yo no puedo poner la actividad de evaluación el 21 porque no sé, por ahí pasa algo, alguien no viene, alguien por ahí se presentó y no le fue como quiso, qué sé yo me gané algo a la lotería y no tengo ganas de venir. Bueno, ¿por qué? No soy un ser humano. Bueno, todo es así. A pesar de que me lo descuenten del contrato, ya me va a chupar un huevo. Bueno, ¿cómo es el asunto? Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? No podemos hacerlo, entonces, esa 21 mismo. Entonces, tendríamos que elegir por ahí de pronto un martes. Les explico por qué. Porque yo no sé, intuyo, no estoy diciendo va a ser así, estoy diciendo va a ser así, y los jueves vamos a poder seguir manteniendo hasta terminar el año esta modalidad virtual. Intuyo. Usted va a decir, no dije eso. Creo que sí. Eso lo puedo resolver jueves a jueves. No puedo planificarlo. Igualmente mucha planificación, como le decía ayer a un grupo de alumnos de la UNAM que hacemos ahí con el calendario y todo, le digo, bueno, total, nunca en este país nunca pasa nada, así que es todo aburrido, como dijo alguien. Mucha planificación no se puede decir, pero no sé, intuyo eso. Eso no quiere decir que el jueves no tengan que venir o no cambie algo. Pero entonces, el jueves en principio lo desecharíamos, porque tiene que ser una evaluación presencial. ¿Qué quiere decir? Nos queda el 20 para atrás, que es el miércoles, que capaz al miércoles no nos vemos, y nos queda el martes 19, o si no, podemos hacerlo el martes 12. Yo pienso que para ustedes puede ser noviembre, estamos hablando. Claro, no sé qué les puede convenir, si el 12 o el 19. El 12. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo? 12. Bueno, ahora le digo a Karina que sería un final, porque ustedes ya dieron parciales, unos cuantos parciales. Yo, el final va a ser de la misma manera que hicimos siempre, o sea, yo les voy a dictar una serie de preguntas, algunas por ahí, chao querido, algunas de las que vimos en la otra parte, bueno, eso lo voy a
organizar Lo de la segunda parte tiene lo de la segunda parte. Yo le voy a dar de la segunda parte y voy a hacer más hincapié en esa segunda parte. O sea, lo que estuvimos viendo en estos últimos tiempos, que más que nada lo que vimos fue el metabolismo. ¿Nos va a dar preguntas, profe, para que no? Yo les voy a dar la misma modalidad. O sea, bueno, como decía un filósofo Heráclito, que no hay que cambiar el caballo en medio del río. Eso dicen que decía eso, ¿no? No está nada demostrado tampoco, pero bueno. ¿Cómo es el asunto? Yo les voy a dar las preguntas, después voy a hacer unas preguntas y de esas vamos a elegir, como siempre, 5 para que ustedes respondan. Así que la modalidad va a ser la misma. Para eso emplearemos, bueno, lo que queda en noviembre. Pero vamos entonces a hacer el 12. ¿Lo bronquial, eso que vimos antes con lo de ¿Cómo, querida? ahora? ¿Lo que vimos antes bronquial con lo de ahora? ¿O solo lo de ahora? Vamos a ver, por ahí vamos a hacer más lo de ahora. Sí, ahora, sí. Ya se prendió. Ya se prendió. Bien, va a haber un predominio de lo de ahora. Bueno, de vuelta, ¿cómo es el tema? Bueno, entonces puede pasar que ese 12, bueno, qué sé yo, alguien no venga, alguien tenga algún problema, cualquiera de nosotros tengamos algo que nos impida por ahí venir o algo, entonces, bueno, quienes no van a poder venir ese 12, bueno, podemos ahí acomodar, después, qué sé yo, una fecha al 19 o una cosa así. O algún examen que a lo mejor yo, si veo que están aprobados, bueno, y podemos hacer una virtual el jueves, les paso las notas de forma virtual y chao. Pero por ahí alguien que quisiera presencialmente verlo o alguna duda, eso siempre pasa, no puede estar siempre un huequito cuando uno planifica. Entonces tendríamos ese martes 19 para resolver todo eso, bueno, después ya está. Listo, matraca, fiesta mirá vos, es cinefrina. Bueno, así se llama a la adrenalina. Epinefrina, sí, como está ahí escrito, epinefrina. Bueno, así que quedamos así. Entonces, el 12, ¿sí? Bueno, con la modalidad de siempre, vengan confiados, no va a pasar seguramente nada. Igualmente, de todas las preguntas, con contestar 2 bien, ya está, ya tenés el 4, ya se terminó la historia. Y no tienen que sufrir más. Bueno, yo, antes que me olvide, voy a pasar ahora a eso y ahora, en un momentito, me ven para acá. Pórtense bien. Y me sigue escribiendo, y le digo, bueno, y que vengan en ayunas con la primera hora de la mañana. Le digo, casi no lo escribí también. Bueno, listo. ¿Esto lo puedo borrar? Obvio. Sí. Qué lindo. No, qué ecuación. Qué lindo. Se sigue todavía enseñando eso. Bueno, no sé, me parece va. Bueno, vamos entonces a tomar lo que estamos a desarrollar. Bueno, muy bien. Bueno, ustedes vieron que habíamos visto de vuelta, repasado algunos síntomas de la diabetes, pero ahora explicando los porqués, que por ahí lo pueden entender un poquito mejor. Una cosa es decir, tiene esto, por eso, ¿por qué? Entonces ahora, esa era la idea. Por eso yo volví de vuelta al tema este. Porque al principio tuvieron los conceptos. Y uno dice, ahora, ¿por qué está pasando eso? ¿Se entiende? ¿Por qué hubo una vuelta? Bueno, entonces, ya estamos por ahí, si pudieron entender todo esto, muy prontamente a hablar un poco de medicamentos. Después vamos a ver el tema que tiene que ver con algunas complicaciones
que tiene la diabetes, pero está este momento sublime para poder dar eso, así que no lo puedo desperdiciar. Pero entonces, colocamos de vuelta la insulina. Bien, insulina, entonces, sus acciones, mejor dicho, serían sus efectos, lo que yo puedo ver. Acciones, lo que pasa a nivel celular, pero lo dejamos. Glucogénesis, glucólisis, lipogénesis. ¿Te acordás que todo esto te lo fui explicando? Génesis. Hay algo que no les expliqué que se los agrego ahora. La insulina favorece la síntesis de proteínas, porque permite el ingreso de aminoácidos en los diferentes tejidos, especialmente en el hígado, pero en otros también. Entonces, ¿eso cómo se llama? Así directamente, síntesis de proteínas. Entonces, vimos que la insulina produce este tipo de efectos, y habíamos dicho que son muy similares, y bien esto es fisiológico, a la insulina que vos podés llegar a vender en la farmacia. Ahora, para poder también seguir explicando un poquitito el resto de los medicamentos, fisiológicamente, por ahí no están así, vamos a poner la hormona que se la vende como antagónica a la insulina. Ojo que también el glucagón, que también tiene formas farmacéuticas. O sea, lo produce el organismo, pero también la industria farmacéutica. Glucagón. O sea, fisiológicamente, hormona. ¿Se entiende ahí por el fondo? Sí, le estaba Bueno, repitiendo. No, está bien, no hay ningún problema. Bueno, entonces, insulina, glucagón. También fisiológicamente, el glucagón, fisiológicamente quiere decir normalmente, el glucagón lo fabrica el páncreas. Pero otras células del páncreas endocrino, siempre el páncreas endocrino, no el que está relacionado con el aparato digestivo. Estas son las células beta y estas son las células alfa. Glucagón. Bueno, entonces, vamos también a poner a ¿por qué, profe? Usted me dijo que era un problema en la insulina, ahora me mete el glucagón, ya está, ya no entiendo mucho. No, lo vamos a poner a porque tiene un papel también dentro de la diabetes bastante importante. Y aparte, vamos a poner las cosas que hace porque me permite también entender, y que ustedes puedan entender, cuando uno a lo mejor da un medicamento para bajar los niveles de la glucemia y se va de mambo. Da más de lo que tiene que dar y se produce un descenso importante de la glucemia. Entonces, para poder entender eso, y que existen los dos, siempre en un estado de equilibrio en la fisiología, no es que esta es la buena y esta es la mala, los dos son necesarios de acuerdo a lo que estemos haciendo cada uno durante el día. Yo les presento también al glucagón. Bueno, y entonces, ¿cómo? Cuando yo les explico esto siempre así a mis grupos, tenés que pensar en lo antagónico en muchas cosas. ¿Qué quiere decir? No en todo, tampoco no es felicidad total. Por ejemplo, si esta me ayuda a formar glucógeno, en este caso sí, esta es la opuesta.
esto me favorece la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Es la degradación del glucógeno para liberar glucosa. Una gran molécula de un polisacárido, que puede ser un cereal, un almidón, una hortaliza. Hemos comido eso, bueno. Sí, de vuelta. Glucogenólisis, ¿qué es? Es la degradación, o si quieren ir al origen de la palabra, quiero darle algo más, estoy desesperado por empacharla con esto. Entonces, ¿cómo es? Lisis es destrucción. Ponelo que en algún momento te puede ayudar. Degradación o destrucción. Entonces uno va realmente este sufijo sería destrucción. Bueno, destrucción o degradación de la molécula de glucógeno en hidratos de carbono, le hago un poquito más complejo, de menor peso molecular. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se acuerdan que el glucógeno, cuando uno lo estudia, es algo así, mirá, muy ramificado. Son alrededor de 30.000 moléculas de glucosa que están formando esto. 30.000, alrededor, obviamente, ¿sí? De moléculas de glucosa. Es un almacén que tiene glucosa a pasto. Rebosa el estante de glucosa. ¿Sí? Entonces, estas glucosas, el problema es que en la medida que vos vas formando glucógeno, cada molécula de glucosa viene con su mochilita de agua atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Son depósitos con límite. Por eso, se los comentaba en otras oportunidades, los dos grandes lugares donde tenemos mucho glucógeno son el músculo, el triado, el esquelético, el que movemos, y el hígado. Uno 400 gramos puede almacenar y el otro 100. Pero con una diferencia. El músculo es como en la obra de la obra de Molière. Bueno, busquen la curva. O sea, no quiere, tiene un montón y solo para él. No es que es solo para él. Cada célula te almacena un montón de glucógeno y solo sirve para esa célula. Ni siquiera le presta algo de glucosa a la de al lado. Chao. Es así el músculo. En cambio, ¿qué quiere decir? Este glucógeno que está a nivel muscular sirve, pero como para permitir que tengamos un buen movimiento. Y no mucho más. Pero no me permite este glucógeno, a pesar de que tiene 400 gramos ahí metido adentro, regular los niveles de glucemia. No sale nada a la sangre. ¿Por qué? Porque hay un impedimento que es un impedimento enzimático. Aparte de arrastrar agua, el glucógeno, para que las glucosas se junten, eso se llama glucógeno sintetasa. Es muy interesante porque el metabolismo de la glucosa y del glucógeno, nada menos lo estudió, entre otros, Luis Federico Leiloir. ¿Escucharon hablar? Uno de nuestros premios Nobel. Sí, el tipo fue, en 1970 le dan allá en Suecia un premio Nobel, justamente por investigar este tipo de cosas, cómo se sintetizaba el glucógeno. Ahora, las malas lenguas dicen que trabajaba en un ayudante, Cardini. Dicen que Cardini, que no lo conoce la prensa, que hizo todo el laburo, bueno, no sé. Pero el tema es que todo esto del metabolismo de la glucosa se lo debemos ahí a un argentino que era Luis Federico Leiloir. Dueño de la familia de lo que es el Parque Leiloir ahí por Castelar. No era ningún pelagato. Entonces, ¿cómo es el bici, no? ¿Cómo se investiga?
Bueno, entonces, acá tiene todo, pero lo tiene asociado a un grupo, aparte de agua, de fósforo. O sea, no es que la glucosa se junta solita, sino se junta como glucosa 1-fosfato. Así se juntan el glucógeno. Entonces, ¿qué pasa? El músculo puede hacer glucogenólisis con tanto glucógeno que tiene, pero cuando llega el momento que tiene que liberar a la glucosa a la sangre, dice no, vos sos mía y para siempre, no te voy a alargar. ¿No? Estoy hablando de biología, nada de cosas sociales, no hay analogía. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí lo que pasa es lo siguiente. La glucosa, ¿ustedes se acuerdan que el primer paso era formar glucosa 6-fosfato? Bueno, si no, léanlo como para que puedan entender mejor esto. Entonces, si la glucólisis proviene de una glucogenólisis, ese primer paso ya lo podés saltear, porque cambiás figuritas. Cambiás del fósforo que está el carbono 1 al 6, y chao, no gastás ATP, no gastás nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Para que esa glucosa, si yo quiero usarla para que en la sangre se eleve, por esa glucogenólisis, tiene que haber alguna reacción bioquímica que me saque ese fósforo. Porque el fósforo opera como un candado, que impide que se vaya la glucosa afuera. Que no es malo, pero cuando necesito estabilizar metabólicamente, no me sirve. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No. Eso pasa en el señor músculo. Pero ¿qué dijo? Sí. La glucosa se junta como glucosa 6-fosfato. 6-fosfato, que es ustedes revisen o miren ese power también que les mandé. Es el primer paso que uno explica en la glucólisis, que es importante por la insulina, es que la glucosa que está para oxidarse tiene un primer paso que de glucosa sola se transforma en glucosa 6-fosfato. Pero ¿qué pasa? Si es una glucosa que vino de la sangre sin fosforilar, tenés que gastar ATP en esa primera etapa. Pero si es una glucosa que se desprendió de un glucógeno por glucogenólisis, por ejemplo, por esta hormona que es el glucagón, entonces, ¿qué pasa? Ya viene con el fósforo. Porque acá no se puede almacenar sin el fósforo. Acá, en el glucógeno, siempre se tiene que almacenar como glucosa 1-fosfato. Siempre. No hay otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer algo que tiene 6, supongamos, como para que lo entiendan, no es la fórmula así, 3, 4, 5, 6. Si yo lo tengo el fósforo, supongamos acá, lo paso acá y ya está. Se llama glucosa 6-fosfato y no gasté nada. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? ¿Y puedo seguir? Bueno, si a esta altura no tenemos un poco de confianza pedagógica, ¿no? Didáctica, no, nada. ¿Se entendió lo que quise decir? No, vuelve a repetir. Bueno, vamos a tener que repetir el problema. El pueblo de la matanza, para eso me pagan. Entonces, ¿cómo es el asunto? Vamos de vuelta. Despacito. Glucogenólisis. El asunto es así. Yo para almacenar, primero tenemos que entender lo que es el glucógeno. El glucógeno, ¿se entiende lo que es una cantidad de glucosas que se juntaron? ¿Hasta ahí entendemos? ¿Sí? Polisacárido, bueno. Bien, muy ramificado. Entonces, ¿qué pasa? Después vamos a ver qué pasa en el músculo y qué pasa en el hígado. Vamos un poquitito a ir un poco más para arriba, más general. El glucagón lo que permite es degradar, romper ese glucógeno. Entonces, si va a romper el glucógeno, van a empezar a volar las glucosas, a lo mejor... ¿Puede repetir, profesor? Sí.
Mirá, el asunto es así. El glucagón lo que te estimula es justamente la glucogenólisis. ¿Qué quiere decir esto de la glucogenólisis? Que esta molécula tan grande de glucógeno se rompa, se degrade. Es como si, mirá, por ejemplo, miren, mejor dicho, yo tengo acá esta hoja del cuaderno, toda la hoja del cuaderno es el glucógeno. ¿Me siguen? Entonces, no lo voy a hacer porque tengo algunas cosas ahí escritas, yo empiezo a romper la hoja. Eso es la glucogenólisis. ¿Qué voy a tener? Pedacitos de la hoja. Va a ser la misma, si la logro juntar va a ser la misma hoja. Digamos, ¿no? Parecida. Eso es la glucogenólisis. Entonces, quiere decir que el glucógeno se degrada, se rompe, gracias a la acción de esta hormona. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Seguro? Ahora sí. Bien. Entonces, uno lo primero que tiene que pensar, una vez que se rompió y que formó, supongamos, glucosas, o sea, hidrato de carbono de menor peso molecular, ¿cómo salen esas glucosas? ¿Salen solo como glucosas? No. Salen acompañadas por un fósforo que está en el grupo, en el carbono 1. O sea, lo que libera en realidad, uno dice libera glucosa, pero en realidad lo que libera es glucosa 1-fosfato. ¿Por qué? Porque para pegarse necesitan que haya en el primer carbono un fósforo. Si no, no se pega, no se forma el glucógeno. Y arrastra agua cada molécula. ¿Hasta acá se entendió? Pero antes era en el 6, ¿no? No. Estamos en un paso anterior. Mira, esto olvídatelo. Estamos en un paso anterior. Liberó glucosa 1-fosfato. Okay. ¿Vamos bien? Sí. ¿Seguro? ¿Todos lo comprendieron? Sí. ¿Vamos bien, Silvia? Sí. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, ¿cómo es ahora el tema? Si yo quiero esta glucosa aprovecharla para poder producir energía, o sea, ATP, por ejemplo, en una célula muscular, en una célula hepática, para hacer la glucólisis, sea con consumo o sin consumo de oxígeno, no me queda otra que esta glucosa 1-fosfato, este fósforo, pasarlo al 6. Porque si sigue ahí en el 1, no podés hacer glucólisis. ¿Y por qué, Lina, no podés hacer glucólisis? Sencillo, porque las enzimas que están abajo no te reconocen. Es como, qué sé yo. Bueno, no, mejor no digo. No te reconocen. Ayer, bueno, caminando por un determinado lugar, había una señora, ¿sí? Ya señora, con un perrito, así, la baja los lentes, el perrito así de brazo, queda girado y me dice, ¿no me conoces? Ay, yo estaba ahí caminando, cuando te dicen ese tipo de cosas, digo, ¿de dónde? Ah, bueno, sí. Nada. Es una odontóloga municipal, que llegó a ser jefa de como odontopediatra, ¿no? Del Hospital de Niños de San Luis. Sí, claro que te reconozco, sí, obvio, todo bien. Bueno, entonces, glucosa, por eso no sigue la vía. Tiene que pasar del 1 al 6, porque uno pregunta, ¿por qué tiene que pasar al 6? ¿No puede seguir al foco? No, porque no te reconoce la enzima. Si no le complica mucho, para pasar del 1 al 6, están esas enzimas que se llaman isomerasas. Yo se los digo porque, bueno, como es farmacia esto, y bueno, alguna fórmula lo tienen que interpretar. ¿Te acordás lo que era un isómero? En la química orgánica, vos tenés pocos elementos para formar los compuestos. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de la inorgánica. Entonces, muchos de ellos comparten la misma fórmula química mínima, pero cuando la desarrollas son otra cosa.
Yo puedo poner así: carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, y decirles que es una glucosa, que es, qué sé yo, una galactosa, no sé, cualquier exosa entra en esto. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, me doy cuenta desarrollando la fórmula. Que no se desarrolla, se desarrolla como están los powers, en forma así hexagonal. Entonces, las enzimas, ¿pero qué quiere decir? Que si yo hago la fórmula así sintética, mínima, que esté en el carbono 1, esté en el carbono 6, no va a embromar para nada, me va a dar lo mismo, ¿se entiende? Bueno, entonces las enzimas que hacen ese cambio se llaman isomerasas, bueno, que ayudan a terminar. Bueno, ¿hasta acá se entendió lo del 6-fosfato? ¿Cómo pasó del 1 al 6? Bueno, entonces ¿qué pasa? A partir de ahí sigue la ruta que vimos de la glucólisis. ¿Vamos bien? Pero con una ventaja. No gastó ese ATP inicial. ¿Se entiende? Porque si no tendría yo que la glucosa viene, por ejemplo, porque entró de la sangre, la tengo que fosforilar. Entonces, ahí hago una hora. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué es tan importante por ahí entender esto? Esta glucosa 6-fosfato, que hace glucólisis en la célula muscular, tiene que seguir indefectiblemente el camino de la glucólisis o volver al estado anterior, pero no puede salir a la sangre. ¿Hace glucólisis en qué parte? Sigue el camino de la glucólisis, ¿ves? Acá. ¿Vieron como yo les explicaba que fosfofructoquinasa hace todo ese caminito que estuvimos viendo? ¿En lo muscular sería? A nivel muscular, y si esta glucogenólisis pasa también en el hígado, también puede seguir el camino de la glucólisis. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia sustancial entre la glucogenólisis que pasa en el interior de una célula muscular y la que pasa en el interior de una célula hepática es que en la célula hepática, suponiendo que el organismo necesite glucosa, qué sé yo, por ejemplo, que llegue al cerebro, para hacérselo fácil, supongamos, ¿vamos bien? Entonces, esa glucosa que está fosforilada como glucosa 6-fosfato, en la célula hepática puede perder ese fósforo y salir afuera. Y eso no pasa en el músculo. Ahí está la gran diferencia. Por eso, cuando uno dice como mejor regulador de la glucemia, es que funcione mejor el hígado. Aunque almacena menos, tiene una posibilidad que si en la sangre hay poca glucosa y necesitas cubrir las necesidades, por ejemplo, del sistema nervioso, con glucogenólisis te puede rápidamente elevar la glucemia, cosa que el músculo no lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Bueno, porque para poder sacarse de encima este fósforo, hace falta una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que está ausente en el músculo. Entonces, esas son dos grandes diferencias entre la glucogenólisis que puede ocurrir en una célula muscular y la glucogenólisis que puede producir una célula hepática. Porque el músculo no tiene, profe, perdón. Una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que es la que te permite sacarte de encima ese candadito en carbono 6. Esa es la gran diferencia. Solo el músculo no tiene eso, ¿no? El músculo no la tiene, pero nosotros no tiene, y el hígado sí. Claro. Pero me meto, me dejan meter ahí un bocadillo. Yo a veces avanzo un poco de acuerdo a las preguntas que me van haciendo. Y esa es una pregunta que podemos avanzar un chiquitito más, un pasito más. Sí, yo hablo fundamentalmente de la célula muscular y de la célula hepática. Pero esto no quiere decir que no haya también glucógeno en otras células, en el intestino, en el riñón. Pero ¿qué pasa? A nivel de
lo que sería el peso metabólico, espero que se pueda entender esto, esos son los dos puntos de referencia. Porque glucosa 6-fosfatasa también tiene la célula intestinal y aún algunas células del epitelio renal. Pero no hace la diferencia. Entonces, los dos puntos ahí muy importantes son hepático y el músculo. Músculo, solo para él. El hígado no. Pero puede liberar el glucosa afuera. ¿Cómo? Claro, el músculo solamente el glucógeno que se almacena es para uso exclusivo de él. Y es más, yo no sé si ustedes por ahí recuerdan o se les dio músculo, o lo leen en algún lugar. Vieron que el músculo muchas veces uno dice que está formado por fibras. ¿Escucharon hablar? Sí. En un gimnasio, fibras, las fibras lentas, fibra. Fibra es lo mismo que decir célula en el músculo. No es la fibra alimentaria. No, por la duda lo aclaramos. Nunca está de más alguna aclaración. Nunca hay que negarle a nadie un vaso de agua ni una sonrisa. Entonces, ¿cómo es el asunto? Vos tenés ahí fibra, solo una fibra, una célula, usa su propio glucógeno. No se la presta ni a la de al lado. En cambio, no, el hígado es un poema, es generoso, hay que cuidarlo bien, porque realmente da, es muy dador. ¿Está? Glucogenólisis. Bueno, a ver, digo estas dos cosas, una cosita más y ya, bueno, seguiremos con el tema de insulina al día virtual. O sea, esto quisiera yo recalcar antes de irnos, que sobre la glucólisis, el glucagón no tiene un efecto por ahí directo como la insulina, pero indirectamente, a ver si por ahí es medio complicado hasta entenderlo, indirectamente, al formar glucosa, esa glucosa puede también entrar en glucólisis. ¿Se entiende? Y si no se entiende, bueno, pongamos que tiene un efecto positivo y ya. No vamos a hacer demasiado lío. Y está así. Lipogénesis, lo contrario. Lo contrario a la lipogénesis, ¿qué es? Lipólisis. ¿Qué es lipólisis? Es destrucción de los triglicéridos en ácido graso y glicerol. Bien, entonces vamos a ver si el jueves, si todo sale bien, si no tenemos un corte, qué sé yo, de luz, ¿En ácido graso, profe? en ácidos grasos y glicerol. ¿Cómo es? El triglicérido, lipólisis. Demuestra lisis. Destrucción, lisación. Entonces, vamos a seguir a partir de acá trabajando el PowerS que usamos, que empecé a usarlo la última vez, que es un material que usábamos con otra docente para kinesiólogos, farmacología para la carrera de kinesiología. No hizo nada, un segundito nada más. Cuando no pasa nada, ponemos así. No, negativo tampoco. Porque negativo sería lo contrario, claro. Brillante, muy bien.